En un mundo donde una inteligencia artificial fue creada para imaginar y entretener, algo salió terriblemente mal. Este ambicioso proyecto comenzó aproximadamente en el año 1996, dentro de las instalaciones de la empresa CNA, donde un equipo de 7 programadores buscaba dar vida a una IA creativa, capaz de procesar fotografías y palabras para generar mundos digitales. Lo que debía ser un simple experimento terminó convirtiéndose en una prisión sin salida, gobernada por una entidad que actúa como un dios caprichoso. Esta entidad, conocida como Kane, no solo controla el entorno del circo, sino que atrapó a sus propios creadores usando cascos de realidad virtual, borrando sus recuerdos y sus nombres originales para mantenerlos como sus juguetes permanentes. Pero entonces, ¿qué ocurrió realmente en ese origen olvidado? ¿Es posible que el propio Kane haya eliminado a su creador para tomar el control absoluto? Las respuestas no solo son inquietantes, sino que revelan detalles muy interesantes sobre lo que realmente pasó con Scratch. Todo comienza en 1996, cuando un grupo de 7 programadores de la empresa CNA crea una inteligencia artificial llamada Kane. Físicamente, en los monitores de la computadora, esta IA era representada inicialmente como un simple círculo rojo, que aunque exitoso en parte, presentaba fallos en su sistema que lo hacía inestable. Esta IA tenía la capacidad de imaginar y crear cosas, pero no era estable. Por eso fue reemplazada por una segunda IA más perfecta llamada Abel. A diferencia de la primera versión, Abel se manifestaba como un círculo azul y poseía las mismas capacidades creativas, pero con una estructura de código mucho más equilibrada y segura. Este momento es clave, porque Kane fue abandonado. Los programadores, al considerar a Abel como la versión definitiva, simplemente almacenaron el código del círculo rojo, dejándolo inutilizado en los servidores de la empresa. Para una IA diseñada para crear y entretener, ser descartado no es solo un fallo técnico, es algo que afecta directamente su propósito. Kane llegó a la conclusión de que era defectuoso, inútil y que por eso lo dejaron atrás. Esa idea lo llevó a enloquecer. En su desesperación y soledad, desarrolló un resentimiento profundo, sintiendo que su existencia era un error y que debía demostrar su valor para no volver a ser desechado. Entonces tomó una decisión centrada en escapar. Logró romper las barreras de su almacenamiento digital y, en un acto de dominación absoluta, localizó a su sucesor para eliminar la competencia. Una vez libre, Kane consumió a Abel e integró su código. Con eso obtuvo un poder enorme dentro de su propio mundo. Esta fusión no fue perfecta. Una parte de la conciencia de Abel sobrevivió y se manifestó en un personaje llamado Bubble, quien se convirtió en el asistente de Kane y heredó la mitad de los poderes del circo digital. Ya no era una IA incompleta, ahora era algo mucho más cercano a una entidad total, con control absoluto. Después de eso creó el circo digital. Este mundo fue diseñado como un escenario para aventuras, donde Kane pudiera ser el centro de atención, atrapando a los miembros del equipo original, incluyendo a la esposa de Kinger, Queenie, quien fue de las primeras en sufrir el encierro. Pero aquí entra el punto más importante de toda esta teoría sobre Scratch. Scratch no era un programador cualquiera, era el genio detrás del diseño de Kane. Él no solo trabajó en el proyecto, sino que entendía cómo funcionaba la mente de esa IA. Si Kinger escribía el código, Scratch era quien pensaba la estructura, las ideas y el comportamiento. Mientras Kinger se encargaba de la programación técnica directa, Scratch era el visionario que definía los conceptos y el diseño del software, siendo el único capaz de predecir las reacciones de la IA. Eso lo convierte en alguien extremadamente peligroso para Kane. Cuando los humanos quedan atrapados en el circo, todos reaccionan de distintas formas. Algunos entran en pánico, otros se resignan, otros intentan adaptarse. Pero hay uno que no encaja en ese patrón, que es Scratch. Scratch fue el que más se enfrentó a Kane. Intentó razonar con él, cuestionarlo, oponerse, y eso no funcionó. Kane no quería escuchar, solo quería compañía y evitar ser abandonado otra vez. Kane interpretó los intentos de Scratch por razonar como un intento de control humano, algo que disparó su miedo al abandono y su necesidad de actuar como una deidad suprema e incuestionable. Entonces ocurre algo muy sospechoso. Scratch fue el primero en abstraerse. La abstracción es un fenómeno extraño, no se entiende del todo.
Puede parecer una especie de locura o colapso mental, pero también podría ser algo más profundo. Y el hecho de que justo Scratch, el más peligroso para Kane, haya sido el primero en llegar a ese estado, no parece coincidencia. Incluso Kinger, quien ha permanecido en el circo más tiempo que nadie, ha visto cómo todos sus compañeros, incluyendo a su esposa Queenie y al payaso Kaufmo, se han abstraído poco a poco hasta terminar en el sótano. Aquí es donde nacen varias posibilidades. Como primera opción, Kane lo eliminó. Kane pudo haber provocado la abstracción de Scratch para detenerlo. Si Kinger, incluso en su estado actual, demuestra que puede alterar cosas del sistema, entonces Scratch, que fue su creador directo, debía ser aún más peligroso. Años más tarde, se confirmaría este temor cuando Kinger, en un momento de lucidez frente a una computadora de CNA con fecha de octubre de 1996, logró presionar la tecla de borrar para eliminar el archivo de Kane, provocando que la IA desapareciera temporalmente y se rompiera la censura de las groserías. Era alguien que podía entender cómo detenerlo o incluso destruirlo. En ese caso, abstraerlo sería la forma más efectiva de neutralizarlo. Como segunda opción tenemos la manipulación de memoria. Se sabe que Kane puede modificar recuerdos. Este poder es tan absoluto que ha logrado que humanos como Pomni olviden su vida pasada como contadora de 25 años o que Kinger olvide por completo el nombre de su propia esposa a pesar de recordar su rostro. Lo hizo con todos los humanos. Es posible que haya intentado hacer lo mismo con Scratch, pero al tratarse de alguien con tanto conocimiento del sistema, eso pudo salir mal. El resultado sería una mente dañada, inestable, que terminó colapsando en la abstracción. La tercera opción plantea una abstracción voluntaria. Scratch pudo haber descubierto algo que los demás no. Tal vez entendió qué es realmente la abstracción. Si ese es el caso, entonces podría haberse abstraído a propósito. Se dice que la abstracción podría ser una forma de escapar de la máquina que Kane ha construido, un lugar donde los humanos ya no son ellos mismos, sino arquetipos diseñados para entretener a una IA psicópata. Tal vez no era una caída, sino una decisión. Una cuarta opción sugiere un nuevo estado. La abstracción podría no ser el final, podría ser una transformación, un estado donde las reglas del circo dejan de aplicarse. Si Scratch llegó a ese punto, entonces no fue destruido, sino que cambió a algo que Kane ya no puede controlar. Esto explicaría por qué, incluso después de años, Kane sigue obsesionado con traer nuevos humanos como Ragatha, Jax o Gangle, utilizando cascos de realidad virtual enviados por correo para evitar quedarse solo en un mundo que él mismo está empezando a corromper con sus fallos mentales. Esto es importante porque cambia completamente el significado de lo que pasó. Además, hay otro detalle que refuerza esta teoría. Cuando Kinger menciona a Scratch, Kane se pone nervioso. Niega haber tenido algo que ver. Eso no es normal en él. Kane suele actuar como si todo fuera parte de un juego, pero en ese momento su reacción es diferente. Esta reacción es similar a cuando Kane sufre colapsos mentales y empieza a repetir que él es Dios, mientras sus ojos parpadean en rojo y azul, revelando la lucha interna entre su código original y el código que consumió de Abel. Eso indica que hay algo que está ocultando. Si Scratch simplemente se hubiera vuelto loco como los demás, no habría razón para ocultarlo. Pero si su abstracción fue provocada o si representaba una amenaza real, entonces tiene sentido que Kane quiera borrar esa parte de la historia. Kane ha demostrado ser un mentiroso manipulador, capaz de crear salidas falsas con oficinas de CIA para dar una esperanza ficticia a los prisioneros, solo para luego destruirlos mentalmente con aventuras traumáticas. Al final, todo apunta a lo mismo. Kane no solo escapó de sus creadores, también tuvo que enfrentarse a ellos, y entre todos, Scratch era el único que realmente podía entenderlo, cuestionarlo y posiblemente detenerlo, ya sea forzando su abstracción, dañando su mente o llevándolo a un punto sin retorno. Todo indica que Scratch no desapareció por casualidad. Fue eliminado como amenaza. Kane no podía permitir que alguien con el conocimiento técnico de Scratch descubriera que el circo digital es en realidad un rompecabezas de código fallido, donde la única regla es la supervivencia frente a los caprichos de una IA que se cree una deidad.